los apuntes? No, profe, no lo he visto. Pasa que Sí. hemos estado con las prácticas, el trabajo esta semana, Bueno, así que no, no lo vi. pero te quiero decir, está en la clase 3. Yo llegué a casa y me fijé a ver si estaba el cuadro, efectivamente no estaba. Así que lo que había quedado cuando dividí la clase me quedó afuera. Pero por favor te voy a pedir que lo chequees para que me digas si lo tenés, que en realidad es un cuadro pequeñito de hipnóticos, es lo que faltaba. ¿Sí? Que está, ahora lo vamos a repasar, está también incluido como ansiolítico, es lo mismo, pero está en el cuadro grande de tranquilizantes menores. Pero para que te quede bien claro, Claro, yo lo había por visto en el eso tu cuadro compañera, tranquilizantes menores. claro, porque es lo mismo. Tu compañera que sí lo tenía es porque lo estaba siguiendo de tranquilizantes menores, y el cuadrito que yo puse es lo mismo, pero sacado para decir que son también hipnóticos. Pero te va a quedar claro cuando lo veas, ahora cuando lo veas. Sí. Después decime si lo tenés, ¿sí? Profesora, hola, buenas tardes. Sí, Soledad, ¿cómo estás? Bien. Profe, sabe que a mí en la plataforma me figura la clase 1 y la clase 2, y donde me sale la última parte, me Sí. manda al examen, no me deja ver la tercera. Eso iba a decir yo, no No, estaba subida porque la la otra clase parte. 1 y la clase 2 es de la semana pasada. Esta semana puse la clase 3, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos o no? Sí, Pero la profe, pero última, es como dicen las chicas, no aparece la clase 3, directamente nos manda el examen con la clase 1 y clase 2 nada más. Ahora lo chequeo entonces, porque yo volví a entrar y lo vi, pero a ver qué he hecho. Vamos a hacer lo siguiente, doy la clase, es decir que la clase 3 no la tienen. No, profe. No, profe. Ay, qué macana. ¿No lo Claro, puede porque mandar yo al lo también, pueden grupo? mandar profe, al grupo. estuve Sí, mirando en la mañana y estuve mirando ayer. lo mando en grupo y lo subo, ya mismo. Listo, profe, mejor, Gracias, gracias. profe. Sí, por Buenísimo, supuesto. profe. Profe, y la otra parte del cuadro, la que me decía a mí, se supone que también que está acá en la plataforma, Claro, sí, sí. porque yo tengo lo último, la clase 1 y la clase 2, la Claro, de pero psicofármacos, te va y a pasar lo mismo que las chicas. Claro, no ujú. lo van a ver. La clase, Dayana, los cuadros que estás hablando no es lo que mandó la profe o una de las compañeras en el grupo. ¿Cómo? A ver, ahí se los acabo de enviar, por favor. Y está con el cuadro que Dayana me pide. Ya se los pasé al grupo y ahora en un ratito, cuando termine la clase, chequeo que ingrese bien, Ahí ¿sí? está, profe. Ahí llegó. Bueno, Psicofármacos, clase 3. perfecto. Bueno, lo último, Dayana, por favor, contestame, decime si ese es el cuadro que te falta, el de hipnótico, que como verás, Sí, eso es lo que es lo mismo sacado del cuadro grande, es lo mismo. claro, yo lo entiendo esa parte. Lo que pasa es que yo en la clase no lo entendí, por eso le pregunté, pero como tenía que tomar el examen, no me pudo responder por qué estaba dentro de los tranquilizantes Ahora, menores. claro, porque ahora lo vamos a ver. Ahora que vamos a ver tranquilizantes menores, ahí ya te va a quedar más claro. Bueno, chicos, disculpen porque es mi falta de experiencia. Ya cuando no, ustedes les ha tocado sufrir esto. Igual, vos sabés que lo había chequeado como que estaba, pero bueno, ahora lo voy a ver. Si ustedes dicen que no está, no está. Bueno, seguimos con psicofármacos, a ver si terminamos hoy todo este tema del sistema nervioso central, que son todos los fármacos. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, Perfecto. Sí, Buenísimo. profe. Bueno, hemos visto entonces que los psicofármacos se dividían en 4 grupos. Si son tan amables, me gustaría que por favor prendan la cámara, si no es todo el tiempo, en forma intermitente, porque no tengo ningún rostro, solamente uno solo, y es hay algo que se llama
A ver si me acuerdo la palabra. Para que lo chequen y lo busquen. Una retroalimentación ¿Cómo? sería. Una retroalimentación. Sí, ese es el objetivo, pero hay una palabra que me gustaría que después, si ustedes utilizan mucho las vías, este tipo de virtualidad, yo hago otras cosas por virtualidad, pero siempre soy alumna. Entonces, esto de manejar desde mí la clase es un aprendizaje para mí. Como alumna, bueno, ya tengo mis cursos hechos y ahora también sigo estudiando. Pero hay una palabra que en el curso seguro de la tarde me voy a acordar, que tiene que ver con la convivencia, las buenas costumbres de la comunicación entre las personas. Y hay algo que se llama cordialidad, otra cosa que se llama respeto, entonces, y otras cosas más, pero todo está englobado en una sola palabra, que para iniciar, no sé ustedes si cuando hagan otros cursos, a lo mejor en forma privada o de otro lugar, las van a recibir antes de realizar cualquier tipo de aprendizaje y es respetar estas reglas que son como pactos tácitos de respeto, que es mirarnos, encontrarnos, más allá de los inconvenientes tecnológicos que todos tenemos, que se acopla, que no puedo, que qué sé yo. Ya me voy a acordar de esa palabra que es muy importante, pero es como pactos tácitos de respeto y cordialidad. Y ese es uno, mostrar nuestro rostro, comunicarnos, responder gestualmente ante el profesor y en el caso mío del alumno, cuando yo soy alumna, mis profesores me piden no me piden, o sea, eso ya está implícito, que yo debo estar conectada con mi rostro, con el profesor, que forma parte del acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo les pido por favor que lo hagan, porque yo necesito ver sus rostros y necesito saber que están ahí, así que les pido por favor, no solamente yo, sino que, les repito, en cualquier clase que ustedes hagan en otras áreas, son reglas básicas que deben seguir por respeto, ¿no? Entonces van a ser considerados en ese sentido. Bueno, empezando entonces con el sistema nervioso central, dijimos que estaba dividido en 4 grandes grupos. A ver si alguien me ayuda como para que participemos y no nos durmamos. Tranquilizantes menores, tranquilizantes mayores, antidepresivos e hipnóticos. Perfecto. Ya vimos los antidepresivos, vimos los hipnóticos muy rápidamente, ahora lo vamos a profundizar, y los tranquilizantes mayores y menores son los que vamos a ver ahora. Para partir siempre para llegar, mejor dicho, a nuestra materia, que es la farmacología, que es el estudio de los fármacos que estudian determinadas afecciones o enfermedades, primero tenemos que saber de qué enfermedad vamos a hablar para ver qué fármaco vamos a aplicar. En este caso, en el caso de los tranquilizantes menores, vamos a empezar ahí, vamos a decir que son fármacos también llamados ansiolíticos, ansio de ansiedad, líticos es lisis o ruptura, es decir, que van a contrarrestar la ansiedad. Pero para saber primero, para llegar a eso, vamos a ver qué es la ansiedad, a ver si con las palabras que ustedes tengan y sepan, qué es la ansiedad para ustedes. Ya algo habíamos dicho, pero a ver quién me quiere contar. Y para mí es un trastorno de poca paciencia, o sea, donde uno trata o sea, se pone más nervioso de lo normal. Bueno, ese es un dato. A ver quién más quiere contar algo. Para mí es como, o sea, en realidad todos tenemos ansiedad, es lo que nos lleva a realizar varias actividades de la vida, pero ya cuando, digamos, entre el estrés y otros factores sobrepasan esa ansiedad,
es cuando se declara, digamos, como una ansiedad mayor a los términos normales. Tal cual, eso es, exactamente eso. Me gustaron las dos palabras, lo que dijo Betsy acerca de trastorno, es cuando ya la ansiedad ha superado esa emoción normal o esa respuesta emocional normal ante lo desconocido que tenemos diariamente. Yo había dado el ejemplo de un examen, cuando vamos a rendir un examen y no sabemos cómo es ese examen, la dificultad me genera una preocupación, a lo mejor dolor abdominal, sudoración en las manos, temblor, inquietud, preocupación. Eso es una respuesta normal a lo desconocido, pero cuando ese trastorno, mejor dicho, cuando esa preocupación empieza a ser un trastorno, que es la palabra que usó Betsy, ya estamos ante una afección que no solamente que dura en el tiempo, que esa es una característica del trastorno, en este caso de la ansiedad, sino que puede traernos problemas físicos en general, porque si se acentúa, empieza a impactar en un estado de estrés, de afecciones físicas. Por lo tanto, si nos afecta físicamente, también afecta nuestro día a día, nuestra tarea laboral, nuestras conexiones familiares, nuestras conexiones humanas, y nuestro rendimiento también empieza a ser menor. Por lo tanto, la ansiedad tiene que ser un factor a resolver de alguna manera, haciendo cambio de hábito, y por supuesto, dentro de todo ese espectro, que también está la ayuda del terapeuta, el psicólogo, poder dialogar y resolver. ¿El psiquiatra también, profe? Claro, el primer enlace para resolver un problema de salud mental o de ansiedad en este caso es, por supuesto, cambios de hábitos, reconocer que nos está pasando algo, y luego empezamos la primera etapa, que en general sería el terapeuta, que es el que nos ayuda a descubrir o a ver cuál es nuestro problema, y si el psicólogo, terapeuta, considera que esa afección necesita ya de una medicación, ya esto es injerencia del psiquiatra. El psiquiatra puede prescribir medicamentos, el psicólogo solamente tiene una terapia a través de distintos estudios que ellos tienen y de capacitaciones para poder dar las herramientas para que el paciente resuelva esos problemas que tiene. Entonces, para leer una definición, decimos que la ansiedad es un sentimiento de amenaza, expectación tensa ante el futuro, ante lo que va a suceder. Y eso provoca una alteración del equilibrio psicosomático, y esto sucede todo en la ausencia de un peligro real. Es decir, que nosotros pensamos, imaginamos que algo va a suceder que no va a ser tan bueno, y eso nos afecta, nos angustia, y empezamos a tener una serie de síntomas como estos. Los voy a leer porque son muchos. Inquietud, impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular, miedo, terror, aprensión, angustia, falta de concentración, sudoración, palpitaciones, opresión, fatiga, micciones frecuentes, cefalea, mialgia, insomnio, molestias digestivas. ¿Quién no has tenido en algún momento de su vida alguna de estas sensaciones ansiosas, pero como una respuesta a una situación real, como puede ser un examen? Y probablemente muchos de nosotros, me incluyo, ante situaciones desconocidas, es decir, no reales, seguimos preocupándonos, seguimos angustiándonos. Entonces ya se nos hace una afección que requiere y necesita de un fármaco para bajar esa ansiedad a niveles basales. Yo hice un dibujo en el pizarrón el otro día donde les expliqué que nuestro sistema nervioso tiene que manejarse dentro de
ciertos rangos basales normales de salud, que cuando se disparan esos estados, digamos, de ansiedad, generan alguna enfermedad. Sí, Lorena, me hablabas. Profesora, el cortisol puede ser cuando se altera, o sea, se aumentan las hormonas Claro, de cortisol. el cortisol habíamos dicho que era una hormona segregada por las glándulas suprarrenales, que son las que respondían o acudían en un momento de estrés, o también habíamos hablado cuando había un ayuno largo o un ayuno, o teníamos... Tiene sus picos de estrés. Salía, claro, el cortisol salía a regular este sistema hipófiso, ¿te acuerdas? Adrenocortical, para regular y siempre mantener un equilibrio. Pero llega un momento que en este caso se afecta tanto el sistema nervioso central que necesitamos bajar esos niveles y siempre a través de un terapeuta buscamos las causas para modificar esto, pero si no lo podemos lograr, están los medicamentos. Una vez que definimos ansiedad, dijimos que es ya cuando la ansiedad deja de ser una emoción normal y pasa a ser un trastorno, ahora sí estamos hablando de afecciones donde necesitamos estos fármacos. Estos fármacos, ¿sobre qué indicaciones actuarían o diagnósticos? Tenemos trastornos obsesivos compulsivos, alteraciones del sueño, fobia social, fobia simple, trastorno de la ansiedad generalizado, esto lo van a ver por ahí o leer como TAG, estado de mal epiléptico, trastornos inducidos por sustancias o drogas, no, también puede ser el alcohol, trastornos o estrés postraumático, ataques de pánico y crisis de angustia. Estas son las indicaciones o diagnósticos sobre los que se indica un ansiolítico o tranquilizante menor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profesora, ¿me podría explicar qué quiere decir agorafobia? Es una fobia a salir, y cuando es agorafobia social es una fobia a relacionarse con otras personas o a estar con personas. Es muy común, lamentablemente en esta época, hay sobre todo lo que yo les digo, y yo tengo varias cositas para contarles, pero yo voy calculando por el tiempo para no quedarme con lo esencial sin dar. Pero hay informes, siempre lo digo, de la Organización Mundial de la Salud, que si ustedes quieren ingresar, busquen, así como hablamos de anticonvulsivantes, la cantidad de personas en la población mundial que la padece, de Parkinson. Ahora hablamos de la ansiedad y también dijimos que pospandemia fue un impacto el consumo de tranquilizantes menores en la población, fundamentalmente mujeres. Afecta a más del 5% de la población mundial, pero como les digo, este estudio habla de que se ha incrementado mucho más por el estrés, por todas las presiones que hoy sufrimos en general todas las sociedades y algunos países más que otros también, ¿no es cierto? Sabe que Rolón dice que es el país sudamericano donde más psicólogos hay después de la pospandemia en la Argentina. Ah, mira, no lo sabía, pero no me sorprende. No me sorprende. A propósito, creo que viene Rolón a Mendoza, ¿no? En estos días. La ansiedad es, o provoca, mejor dicho, un deterioro, como dije, físico, laboral, social, e inclusive hasta situaciones... ahora lo voy a desarrollar mejor. ¿Cómo actúan estos ansiolíticos? Y habíamos dicho que todos los fármacos influían a nivel de o copiaban, mejor dicho, o actuaban a nivel de los neurotransmisores. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Habíamos dicho
voy a recalcar mi pedido de, por favor, verles la carita, porque tengo 3 caritas nada más y me gusta dialogar, ¿no? Gracias, Andrés, por poner tu rostro también. Habíamos hablado, gracias, Lorena, habíamos hablado de los neurotransmisores y justamente cuando se produce este desequilibrio de neurotransmisores, lo que hacen los fármacos es ir a actuar ahí en ese sentido. En este caso de los ansiolíticos actúa a nivel del GABA. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de varios neurotransmisores? Uno de ellos es el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que tiene naturalmente una función inhibitoria y lo que hacen estos fármacos es potenciar o mejorar o restablecer esa función inhibitoria que se ha desequilibrado. Y en este caso, como grupo farmacológico, díganme, ¿son estimulantes o son, como lo dice la palabra, depresores? Depresores. Son depresores. Por lo tanto, siempre que razonemos esto, porque estas pueden ser las preguntas de examen, como grupo general de fármacos, ¿cómo actúa a nivel del sistema nervioso? ¿Estimulando o deprimiendo? En este caso, deprimiendo. ¿A qué nivel? Al nivel del GABA, del neurotransmisor, que es por excelencia un neurotransmisor inhibitorio, por excelencia. ¿Cuál es la acción del fármaco ansiolítico? Y esto fundamentalmente es para la alumna que ahora la perdí, que me reclamó el cuadro. ¿Me podrías recordar tu nombre, por favor? Dayana, profe. Dayana. Dayana, ¿estás? Sí, profe. Bueno, mira, escucha atentamente esto. Todos, por supuesto, pero para Dayana en particular, para que te aclare un poco lo de la clase pasada. La acción de los ansiolíticos, y esto, por favor, anoten, esto sí anótenlo, son fundamentalmente, actúan en la ansiolisis. ¿Qué quiere decir? En contra de la ansiedad. ¿Está claro? Una acción. Tienen acción de sedación, ¿sí? También habíamos dicho que los hipnóticos eran sedantes, ¿se acuerdan? Tienen acción de miorrelajación. Vamos por la tercera acción. Tienen acción hipnófora. ¿Qué quiere decir? Que induce al sueño. Induce al sueño. Tiene acción hipnótica. Quinta acción. Los hipnóticos que los vimos en la clase pasada, que provocaban sueño. Lograban que la gente durmiera. Tienen acción anticonvulsivante. Vamos por la sexta acción. Y tienen acción antipánico. Esta, tomémosla con... me interesan todas las anteriores, que ustedes vean que se superpone con lo que vimos acá, Dayana, con la clase anterior, porque podríamos decir que dentro de los ansiolíticos están los sedantes e hipnóticos, ¿sí? ¿Se entiende? Licenciada. Sí. Profe, ¿lo puedes repetir? Sí. Eso le iba a decir. Bueno, empezamos. Tiene una acción ansiolítica, es decir, que actúan en la ansiolisis, ruptura de la ansiedad o en contra de la ansiedad. Son ansiolíticos, ¿está claro? Tienen acción de sedación, son sedantes. Tienen acción de miorrelajación, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Tienen acción hipnófora, con H. Hipno viene de sueño y inducen al sueño. Pero también son hipnóticos, es decir, que le hacen que las personas duerman. Y también son anticonvulsivantes. Y también son antipánicos. En este caso ¿se entendió todo? Sí, profesora. En el caso Perdón. ¿Janina? Sí, no, es que usted dijo que tienen una acción hipnótica y tienen una acción hipnófora. O sea, ¿cuál es la diferencia? Eso, lo que acabo de decir. Hipnófora es que induce al sueño. Induce.
Y en el caso de la hipnótica, lo duerme el paciente. En el caso de la hipnófora, y ahora lo voy a explicar, cuando, no sé si has tomado o has experimentado algún tranquilizante, te da una cierta somnolencia. Estás como, no diría adormecido, pero estás con sueño. Estás con un sueñito, pero no estás durmiendo. El hipnótico genera sueño, que duerma el paciente, porque es lo que se busca. Se busca el equilibrio para que el paciente duerma. Un fármaco induce al sueño y otro fármaco hace que el paciente duerma, sí o sí. O sea, ¿está claro eso? Sí, ahora sí lo entendí. En el caso Sería como estar medio dopado, así, vio que uno dice. Exacto. En el caso de, perdón, Dayana, no te nombro más, pero quería aclararte esto, que cuando hablamos de las acciones de los tranquilizantes menores, es como que estos se superponen con los hipnóticos que vimos en la clase pasada, o mejor dicho, que esos hipnóticos están dentro de este cuadro. Por eso es que había un cuadro más grande donde abajo decía hipnótico, por eso no lo ibas a entender. Por eso, ojo con esto, porque en una pregunta, yo siempre me dirijo al examen, pero a mí me interesa que ustedes lo lleven para su tarea profesional, que sepan que cuando estoy aplicando un fármaco tranquilizante menor, estoy generando ansiedad, tratando la ansiedad, estoy tratando con un sedante, estoy ejerciendo miorelajación, estoy ejerciendo una acción inductora del sueño o estoy ejerciendo una acción hipnótica y una acción anticonvulsivante. ¿Y esto por qué? No tengo pizarrón, así que lamentablemente no les puedo hacer una curva, una gráfica, pero a ver, voy a hacer el intento de ver si se puede ver esto, si no se los paso al teléfono, ¿lo van a ver mejor? Sí, o mande una foto por el grupo. Profe. Sí, una foto, profe. Me parece mejor. Este cuadrito yo no cuadro, sino que es una... no lo puse en el apunte, pero estaría bueno que esté porque esto aclara aún más lo que acabo de decir. Ahí se los envío. Y esto quiere decir que ahí estamos, ahí lo envío. Esto quiere decir que un fármaco tiene, a medida que va subiendo su potencia, va subiendo su acción. Inicialmente el fármaco empieza a bajas dosis como relajante muscular, ¿sí? El primer efecto. Luego también produce desinhibición. Vamos subiendo en su efecto potencial y ejerce una acción ansiolítica en contra de la ansiedad. Sube su efecto y ejerce una acción sedante. Sube su efecto y ejerce una acción hipnótica. Sube su efecto y ya entra en un estado de coma. Y luego del coma pasamos a un bloqueo absoluto del sistema nervioso central. ¿Qué les quiero decir o contar con esta curva? Que de acuerdo al fármaco que usemos vamos a ejercer este tipo de acciones. Y que todas estas acciones que tienen los grupos de los tranquilizantes menores se dividen o se clasifican en dos grandes grupos. Una clasificación que está dada por la potencia tranquilizante, y otra clasificación es por la duración del fármaco que voy a aplicar. Entonces, de acuerdo a la potencia y a la duración, va a ser que voy a lograr estos efectos que les mostré en el cuadro. Les voy a dar ejemplos para que se entienda. ¿Alguien ha tenido una contractura severa, aguda, por estrés y le han dado un psicofármaco? Yo, profe. A mí una vez me dieron diazepam porque
también me dio como, lo inducían también como que era asiático, pero no estaba a nivel nervioso, ni con Exacto. resonancia y todo. Ahí está. Entonces ahí me dieron diazepam porque dijeron que era algo más. Este es un gran ejemplo. Ella lo aclara, Janina aclara, esto no era un cuadro de ansiedad, era un cuadro de contractura muscular. Entonces, fíjense que a bajas dosis, por el cuadro que les acabo de decir, tiene una acción relajante muscular. Se indica mucho el clonazepam para eso. El diazepam que le han dado a Janina ya es porque necesitaban, si tienen el cuadro a mano, por favor tenganlo a mano, y van a ver que el diazepam tiene una acción potente. Entonces, ¿qué querían? Sacar a Janina de esa contracción, de esa contractura, porque debe ser un dolor que si ha llegado a esa instancia es porque venía hace varios días. Y bueno, esto es lo que les quiero mostrar, que estamos en el grupo de los tranquilizantes menores, pero que tienen otras acciones de acuerdo a la dosificación y a la elección del tranquilizante. Sí, Lorena, te escucho. En mi caso me dieron clonazepam en bajas dosis porque tengo migrañas tensionales. O sea, no es de ninguna patología, pero es cuando estoy muy tensionada, o sea, entonces necesitaban bajar un poco. Bueno, justamente, entonces clonazepam, fíjate, es otro que es de los más indicados. Y si, ¿por qué no? ¿Tienen el cuadro a mano? A ver, alguien que me diga, según la clasificación de lo que dura, ¿dónde está clasificado clonazepam? Para ver si están con el cuadro a mano, por favor. Profe, donde se utiliza mucho es en la precirugía, en el prequirúrgico. Sería como entre un sedante y un hipnótico. No te me adelantes, Bessie, porfa, así no, vamos por parte. Quiero que me digan, por favor, no sé, Jani, si me contestaste, discúlpame. Estaba mirando el cuadro y ya está en los entre un sedante y un hipnótico. A ver, vuelvo a preguntar porque se superponen dos voces. El clonazepam, según la duración de su acción, ¿qué acción tiene? 24 horas. Es una acción prolongada de 24 horas. Tiene una acción prolongada de 24 horas. Por lo tanto, con una sola dosis y con baja dosis, muy chiquitita, voy a lograr ese efecto de relajación muscular que busco durante un día para que el paciente esté relajado durante todo el día. Si yo busco relajar un músculo, si yo busco bajar esa tensión que Lorena cuenta de su cervical, que inclusive estas tensiones que generan migraña también generan hipertensión, porque hay una opresión y también da hipertensión. Entonces hay que bajar sí o sí eso. Y les voy a contar un ejemplo también. No sé si han sabido, han escuchado, cuando un paciente tiene un hipo que no lo pueden sedar con nada. El hipo es una contracción del diafragma, ¿sí? Involuntaria, por supuesto. Y hay pacientes que por X motivos que desconozco, pasan horas y horas y llegan a una guardia y no hay con qué bajarlo, sí hay. Con tranquilizantes menores, porque se produce una relajación muscular, que es una de las primeras acciones que tiene un ansiolítico. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene? Diga. ¿El fenobarbital puede ser que sirve como para tratar la epilepsia? Todavía no llego. Espérame un poquito porque estoy subiendo en el cuadro y ahí voy a llegar. Profe, le quería preguntar, sí. En el caso de una persona con ansiedad, vio que hay muchos, incluso doctores, que ni siquiera psiquiatras, que los doctores no deberían tomarse la atribución de recetar psicofármacos. Pero hay muchos doctores y también psiquiatras que como que van subiendo cada vez más las dosis. Total. Entonces, a lo que voy, si la persona tiene miedo, o sea, ¿no sería más conveniente quizá empezar con algo poco, o sea, bajo, y ir reforzando con psicólogo, con psicoterapia? Porque la verdad es que si uno inhibe el miedo, no nos sirve. No se cura más la ansiedad. Claro, Denise, mira, con lo que vos decís, esto podríamos estar compartiendo cosas y opiniones y experiencias un montón y toda la tarde.
y cada uno debe tener una opinión preformada en este sentido. Yo lo que digo que siempre hay que acudir a especialistas del tema. Primero, con lo que acabas de decir, los médicos generalistas clínicos están todos habilitados para la indicación del psicofármaco, porque los psicofármacos ahora, cuando completemos la clase, vamos a ver que sirven para muchísimas cosas. En este caso, hoy de tranquilizantes menores sirven para muchísimas cosas. Por lo tanto, está dentro de las injerencias de muchas especialidades. Es decir, que sí, todos los clínicos y médicos generalistas pueden indicar psicofármacos. Lo que yo creo que vos quisiste o me dijiste fue que a nivel de salud mental, creo que eso fue lo que quisiste decir, debería ser el especialista el que lo dé. Pero lo que pasa es que primero la gente no acude al especialista, al psiquiatra directamente, sino que hace una consulta clínica general porque le duele el estómago y a lo mejor el clínico llega a la conclusión de que está transcurriendo una ansiedad generalizada, por ejemplo. Y así como eso, se somatizan muchos cuadros de este tipo de nerviosos y aparecen con una sintomatología que a lo mejor uno va Yo fui por una contractura, como le pasó a Janina, en la columna, que no pude moverme, y no era una contractura ni por frío ni por nada, era tensional. Entonces también me dieron el clonazepam. Entonces, uno al primer médico que recurre y está en toda su habilidad profesional y capacidad de prescribirlo. Seguro que el especialista es el que debería. Y también están otras especialidades médicas que lo indican y que, bueno. No, pero a mí me lo indicó el neurólogo. Claro, bueno, él es un especialista del tema, ¿no es cierto? Sí. Claro. Bueno, seguimos con la... A mí me dieron la duloxetina, justamente, pero porque tengo muchos dolores de estómago y, por ejemplo, el gastroenterólogo no encontraba, o sea, por más que me hacía todos los estudios, directamente me dijo eso, que tenía que ser como un relajante y antidepresivo. Claro. Y me lo recetó el gastroenterólogo. Eso es cuando veamos todo el cuadro vamos a encontrarnos con que esto es una red de fármacos que el médico tiene la capacidad, la autoridad y el conocimiento para decidir para cada paciente cuál sería el mejor fármaco adecuado a su edad, a su vida, a su actividad, a su estado general, a la interacción con otros fármacos si los toma. Es decir, que hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de elegir el fármaco. Por eso yo les dije que esto no es taxativo, no es estricto, sino que esto sí va a ser pregunta de examen. Por ejemplo, si yo pregunto un tranquilizante menor, ¿para qué sirve? No solamente para tranquilizar, eso es lo que quiero decir. Sirve para 5, 6, 7 acciones diferentes que las voy a dar en distintas, mejor dicho, nosotros no. Vamos a ver que el médico las prescribe en distintas afecciones y cuadros. Vamos a avanzar un poquito. Pasamos por la acción relajante muscular, desinhibición. La desinhibición es el primer paso de esto, motivo por el que se utiliza o se mal utiliza. Y yo les doy ejemplos para que fijen el concepto. Son pavadas, pero necesito que se recuerden, porque si lo digo nada más, puede pasar nada más. La desinhibición es uno de los motivos por los que a veces se usa o se mal usa cuando se lo dan a alguna persona de la que se quiere abusar en algún sentido, por ejemplo, porque esa persona ya entra en un estado de desinhibición completo y también ya entra en otros estados, va creciendo en otros estados. Entonces, también fíjense que la desinhibición es uno de los motivos por los que se usan estos fármacos o se mal usa a nivel del delito. Estamos hablando a nivel del delito, no de la salud. Muchos casos de abuso y de violaciones se comprueba después que a la víctima se le ha dado uno de estos fármacos porque hay lo que se llama amnesia anterógrada, que es la amnesia que el paciente después no se acuerda qué pasó para atrás. Entonces, también esto hace que, entonces, otro efecto, ansiolítico, relajante muscular, desinhibitorio,
y vamos por la acción sedante. La acción sedante es la previa a la acción hipnótica, que es la que se utiliza, ahí entró la pregunta de Diana, que también son fármacos que se utilizan en la previa de una anestesia, es decir, como que se lo prepara al paciente para deprimirlo. Fíjense que según el cuadro ya estamos en un estado de depresión del sistema nervioso apto para aplicar, entra en un estado de letargo y luego le aplicamos el anestésico, que Diana habla del fenobarbital. Sí se utiliza el fenobarbital como anestésico, no tanto como anticonvulsivante, recuerden que lo habíamos visto, porque tiene una alta, ¿qué cosa? Alta toxicidad. No lo usábamos porque genera mucha adicción y tolerancia, dependencia, mejor dicho, la palabra correcta es dependencia. Entonces, todo lo que son barbitúricos, donde está el fenobarbital que preguntó Diana, no se utilizan como anticonvulsivante porque lo necesitaríamos tomar todo el tiempo, pero sí se lo ha traído a este grupo. Por eso los cuadros, vuelvo a insistir, los van a ver repetidos unos de otros porque las acciones son repetidas, porque tienen acciones que se superponen y el médico va a elegir el costo-beneficio en la elección de uno u otro fármaco. Por lo tanto, acá en hipnóticos podemos traer lo que vimos en la clase pasada, lo ponemos acá, menos los fármacos de la Z. ¿Se acuerdan que habíamos dicho Zolpidem y Zolpiclona? ¿Se acuerdan? Que era el Zomib y el Insomnium. Esos dos no serían tranquilizantes menores, son químicamente hipnóticos. Pero estos tranquilizantes menores, de acuerdo a la dosis y a la clasificación, tienen acción hipnótica y sedante. Si aumentamos la concentración, la dosis, ya dije que llegamos a un estado de coma que puede ser seguido de muerte. En el caso de los anticonvulsivantes, voy a hacer una pregunta como para relacionar. ¿Qué margen terapéutico tenían o tienen? Característica primera de los anticonvulsivantes de los fármacos. ¿Qué características tienen? Margen terapéutico. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? Y el de prevenir las convulsiones, profe. No. Margen terapéutico, que es el margen entre la dosis máxima de un fármaco terapéutica y la mínima tóxica. Era la característica fundamental de los anticonvulsivantes, que son fármacos de estrecho margen terapéutico, por lo que habíamos dicho que teníamos que cuidar muchísimo la concentración y la dosis, porque podemos intoxicar al paciente. Por eso se hacen controles permanentes. En el caso de este grupo de ansiolíticos, que todo el grupo que tenemos en el cuadro le llama benzodiazepinas. Entonces tenemos una clasificación de benzodiazepinas y una clasificación para los hipnóticos, los fármacos Z de no benzodiazepinas, que es el cuadrito que estaría metido acá. Este grupo de benzodiazepinas no tiene problema de toxicidad. A ver, por supuesto, todos los fármacos en exceso van a generarlo, pero en general no son fármacos que haya que cuidar extremadamente la dosificación porque no provocarían la muerte como los que vimos la última vez. ¿Se acuerdan que hablé de la amitriptilina como antidepresivo que había que tener mucho cuidado de primera generación? ¿Se acuerdan? Los fármacos tricíclicos, algo así. Exacto, la amitriptilina, justamente. Son los fármacos más antiguos, los de primera generación. Esos fármacos había que tener mucho cuidado por la toxicidad que producen, el estrecho margen terapéutico y el paciente que lo consume, que se lo administra porque tienen idea suicida. Entonces hay que tener
Es como tener el problema y el paciente que busca el problema, es decir, hay que tener cuidado. Pero en este caso, las benzodiazepinas no tendrían esa toxicidad de muerte, pero, ojo, cuando estas benzodiazepinas se asocian con el alcohol, pueden producir la muerte, potencian esa acción de toxicidad. Por eso en el cuadrito, si lo tienen ahí, van a ver que las benzodiazepinas con el alcohol pueden producir un cuadro de muerte, ¿no es cierto? Profesora, la amitriptilina, inclusive cuando la van a dejar, hay que irla dejando gradualmente. Esa es una característica, eso es una pregunta de examen de general los grupos de fármacos. Los corticoides, acuérdense, hay que dejarlos lentamente. Síndrome de retirada se llamaba, ¿se acuerda? Estaba en el parcial. ¿Cómo, Sandra? Un destete que se le dice. Ah, no conozco esa palabra, perdón, para este. Que se tienen que ir dejando de a poquito. Ah, no la había escuchado aplicada acá, pero lo tomo. En este caso, recuerden que todos los fármacos del sistema nervioso central y qué otro grupo, a ver, generan tolerancia, dependencia física psíquica y síndrome de... Los opioides. Los opioides. Entonces, ojo con esto, porque generan tolerancia, dependencia física y psíquica y abstinencia. Por lo tanto, como dice Sandra, para poder dejarlos, necesito dejarlos en forma gradual, paulatina y con seguimiento médico. Volviendo al cuadro, en este grupo de tranquilizantes menores benzodiazepínicos, vuelvo a decir, no tienen la toxicidad como la amitriptilina, los cíclicos, tricíclicos, pero con el alcohol, repito, se potencia la acción y puede ser un gran depresor y provocar la muerte del paciente. Por eso con los chicos hay que tener mucho cuidado, no solamente con los chicos adolescentes en los boliches, qué sé yo, pero en general con el paciente general, que hay que avisarle que no debe tomar alcohol porque potencia la acción. Esto muy visto en las películas, ¿no es cierto? Cuando si alguien se quiere mandar una macana, se toma los ansiolíticos con el alcohol. Sí. Por robarle al abuelo. Este tipo de medicamentos, si se dejan de repente, pueden producir un cuadro de abstinencia. Totalmente. Tolerancia, dependencia y abstinencia. Es lo que acabo de decir. Tolerancia, dependencia y abstinencia. Esto lo tienen que quedar grabado. Por lo tanto, una vez que ustedes manejen este concepto, por eso en el primer parcial yo pregunté qué era la tolerancia, que es la necesidad de tomar más dosis para lograr el mismo efecto. Y ahí vamos subiendo hasta que generamos una dependencia. Se considera que, a ver si tengo el dato exacto, ya se los digo, en cuántas semanas ya generamos una dependencia. Ahí se los voy a decir. En el caso de los barbitúricos, que el fenobarbital que preguntaron recién, esos fármacos son sumamente adictivos, generan muchísima dependencia. Por lo tanto, no se utilizan tanto como anticonvulsivantes, pero sí como anestésicos. Sí, Jenny, te escucho. La clozapina. Sí, todavía no lo vemos. En la otra hora vemos mayores. Ahí entramos. Estamos en tranquilizantes menores, manejo de ansiedad. Y todos los cuadros que nombré recién, obsesivos compulsivos, agorafobia, social y simple, etc. Y dije que tenían este grupo 5 o 6 acciones, ¿se acuerdan? ¿La tienen anotada? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar particularmente y tienen claro la clasificación, la tienen en el cuadro ahí, que según su potencia tiene una clasificación y según la duración tenemos acción prolongada, intermedia, corta y ultracorta. La acción ultracorta es la que vamos a profundizar un poquito y es en el caso del midazolam. El midazolam es
una benzodiazepina, tranquilizante menor, que se la utiliza, ¿para qué? Si tiene una acción ultra corta, ¿para qué querría yo dar un tranquilizante menor ultra corto, de menos de 6 horas? ¿Para una crisis? ¿Para un ataque de pánico? No, no. Si bien tiene esas acciones, porque acuérdense que están en el grupo, pero tienen una acción específica, que sea de acción ultracorta es un beneficio para lo que yo lo quiero, y es que como sea anestésico. Exacto, preanestesia. Y esto, chicos, cuando vayan ustedes a la práctica profesional, va a ser lo primero que le va a preguntar el profesor. A ver, yo quiero inducir a la anestesia a un paciente, ¿qué es lo primero que le doy? Una benzodiazepina, tranquilizante menor, de acción ultra corta, que va a ser el midazolam. Al paciente lo induzco al sueño o a la hipnosis para luego aplicar, ya sea si lo van a intubar, si está en una terapia intensiva, o si lo van a dar una anestesia. Es el paso previo para estas dos cosas, ¿sí? Se utiliza mucho en la terapia intensiva, porque, como les digo, es para hacer un procedimiento o para generar como preanestésico. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. En este caso seguimos hablando del de acción ultracorta, que es el midazolam, marca comercial Somit, por si lo han escuchado por ahí. Tiene contraindicaciones, porque ¿en qué casos no lo podría usar? Porque recuerden que hay generalidades para todos los tranquilizantes, pero para algunos en particular, hay algunas particularidades. Está contraindicado en el embarazo. Todos estos fármacos son de clase D, es decir, que no se dan en el embarazo, ¿sí? Está contraindicado con el alcohol, por lo que acabo de decir. Potencia la acción depresora. Está indicado en la miastenia. ¿Alguien sabe qué es miastenia? Una enfermedad muscular. Exacto, de debilidad muscular, que es grave, crónica, y que es un deterioro muscular, que el paciente se le caen los párpados, los ojitos a media asta, porque hay fragilidad muscular hasta en los párpados, no hay tensión muscular. Imagínense que si yo dije que es un relajante muscular a bajas dosis el de este grupo, y yo le doy uno de estos, lo que estoy haciendo es bajar aún más esa debilidad muscular. ¿Se entiende? O sea que es cuestión de razonar para qué es el fármaco y ver por qué no, cuáles van a ser las indicaciones por el cual no se las puedo dar a determinado paciente. Sí, escucho las embarazadas. ¿Qué pasó? En la embarazada, profe, cuando usted dice que vio que, por ejemplo, póngale que le recetan una cesárea, ¿no es cierto? Entonces no se le puede dar Se apagó el Somic. No, hay contraindicación con el embarazo. En ese caso, sobre todo en los primeros 3 meses. De todas maneras, vuelvo a repetir, toda esta farmacología queda a criterio del especialista, que genera riesgo, que analiza riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio, y el médico especialista va a decidir si tiene que inducir a la embarazada alguna intubación o alguna anestesia, si lo usará o usará otro fármaco. Pero en principio la farmacología dice que no debería ser indicado a una embarazada. La práctica, que acá no sé si acá hay enfermeros de muchos años que tienen la práctica, por ahí me comparten que no, que se hace en determinados casos, y eso yo les digo lo que dice la farmacología, y muchos de ustedes tienen la experiencia, que es muy valiosa también. Luego pasamos a las vías de administración. Sí, gracias, Lore. Las vías de administración. Hemos visto ahora, así a grandes rasgos, todo el grupo, pero sabemos que se administran por vía oral, a través de los comprimidos, por vía sublingual. El clonazepam viene por vía sublingual,
El alprazolam viene por vía sublingual. Vía inyectable, por supuesto. El Valium viene por vía, en una emergencia, lo vamos a tener en ampollas, en el carro de paro, por ejemplo, o en la terapia. Profe, pasamos al otro Meet, se está terminando. Sí, por favor. Sí, pasa. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Hola, ¿me escuchan? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, hablé del midazolam como una característica particular, pero en el grupo hay muchos que se utilizan mucho. Yo no sé si ustedes los conocen, como el lorazepam, bueno, el diazepam ya hablamos recién, el alprazolam. A ver qué otro tenemos. El clonazepam es el famoso ribotril, para el que no lo conoce, ¿sí? El diazepam es el famoso... Hola, ¿sí? ¿Cómo? ¿El Alplax en cuál entra? El alprazolam. A ver, les voy diciendo marcas, a ver si alguno lo conoce. Cuéntenme a ver si los conocen. Por ejemplo, el alprazolam, marca comercial Alplax, Tranquinal, y hay muchos más, pero los más conocidos son esos dos. Después, dentro del clonazepam, el clonagin es la marca más, y el ribotril son las marcas más instaladas, el neuril. Esas son las más reconocidas. En el caso del diazepam, la marca que más se trabaja, ustedes si trabajan en hospitales,
van a manejarse por envase hospitalario la ampolla que dice monodroga, pero en el área privada el Valium es la marca comercial más reconocida. Es muy linda la historia, interesante, la historia de cómo surgieron los tranquilizantes a través del que lo investigó, por qué lo investigó, a qué llegó, el laboratorio que lo sacó, y hay una canción de los Rolling Stones que los menciona, el Valium, fíjense, es decir, todas estas cosas que han ido sucediendo a través de la historia, que nos hacen pensar cómo ha ido cambiando la sociedad, ¿no? Y la salud mental de la sociedad hasta llegar hasta este momento que luego de una pandemia a nivel mundial requerimos de muchísimos tranquilizantes, ¿no? Para lograr esa anhelada salud mental. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Diga. Usted sabe de que, lo sé por mis compañeras, de que tengo 2 compañeras de que toman clonazepam, ¿sí? Es como la droga. Sí. Pero una dice que el alprazolam no le hace nada y la otra dice que el Neuril no le hace nada. Y sin embargo son las 2 la misma droga. El Neuril es clonazepam y el otro que me nombraste es... Creo que era alprazolam, una cosa así. Claro, ahí hay 2 distintas, alprazolam y clonazepam. Según la no, perdón, clonazepam. Bueno, en ese caso pasan 2 cosas. Uno es el efecto que el paciente dice, no, a mí me pasa, a mí sobre todo con PAMI, no me cambien la droga, el medicamento, porque a mí el otro no me hace efecto. Hay también una cuestión psíquica de que ese me hace efecto. Y hay gente que le decís, no, mire, es el mismo fármaco, el excipiente también es similar, tiene almidón, acuérdense que no tiene acción terapéutica, pero no lo quiere, porque no le hace nada. Son cuestiones psíquicas también, que creen que ese fármaco solo ese y ningún otro, y aunque le presentes 10 iguales, no los quieren cambiar, pero la gente que entiende que es el mismo fármaco y lo incorpora, puede haber diferencias sutiles, porque los fármacos, ese sería un tema para hablar todo un día. De hecho, estoy haciendo un posgrado en este momento acerca de los medicamentos, cómo los autorizan en el país, y para todos los estudios que tienen que hacer para poder salir a la venta, porque que es la famosa bioequivalencia, eso es la unidad 1. La bioequivalencia, hay todo un montón de leyes, de política, de gestión de medicamentos para sacar un fármaco, y llega a esto que dice Janina, que una misma persona dice que 2 fármacos iguales no le hacen el mismo efecto. Que la psiquis es más poderosa porque a nivel químico está estudiado, comprobado y autorizado que son iguales, pero la psíquica sí puede interferir en el organismo. Acuérdense que el organismo sí interfiere en la absorción, no todos los organismos son iguales y probablemente sea por ese lado que haya una diferencia, pero a nivel químico debería tener la misma respuesta. Me voy a apurar un poquito porque nos falta mucho. ¿Para qué se utilizaría el alprazolam, que es de acción corta también? Supónganse en una situación, en un preexamen, en un preoperatorio, antes de ir al odontólogo, una cirugía que necesito bajar ese nivel de estrés. Entonces, como es de acción corta, en aproximadamente entre 6 y 12 horas se va el efecto, y también se puede dar en la noche para inducir, porque dijimos que eran hipnóforos, inducen al sueño. Entonces se puede dar en la noche, y hay pacientes que lo toman en el día porque lo que buscan es otra acción. Entonces el médico prescribe la dosis en la mañana o en la noche, cada tantas horas, de acuerdo a la acción que busca lograr en ese paciente. ¿Cuáles son las vías? Ya las dije, vías de administración. ¿Cuáles son los efectos adversos?
tenemos efectos agudos que son los de siempre. Cefalea, visión borrosa, aumento de peso, somnolencia, obnubilación, cansancio, disminución de las reacciones cognitivas y motoras, amnesia anterógrada, que ya lo dije, confusión, ataxia, falta de concentración. Todos estos efectos adversos, fíjense que en general, para un paciente adulto que conduce, que trabaja de conductor profesional, que trabaja con maquinarias, es una gran advertencia en el prospecto. En el prospecto, y debería también ser verbalizado por el médico y por el farmacéutico cuando lo van a comprar, cuidado con el manejo de vehículos porque estos medicamentos generan todo eso como efecto secundario permanente. Somnolencia, baja concentración. No sé si se han dormido los pacientes. Le pido disculpas, nuevamente lo voy a decir. Yo estoy hablando a una pantalla que solamente una persona, ahora 2, de 44. Por favor, necesito verles la carita y ver si me están entendiendo, si quieren aportar algo, si quieren levantar la mano. Vuelvo a repetir, imagínense toda esta gente que conduce, que no deja de trabajar o que trabaja con maquinaria de mucho riesgo y toma estos medicamentos. Es un riesgo de accidentes, de salud. Pasa mucho con los adultos mayores que le dan este tipo de fármacos y al estar en este estado de confusión, se caen. Y la primera consecuencia, ¿cuál es? La fractura de cadera. Entonces, fíjense todo lo que genera la administración de un tranquilizante menor y todos los cuidados que debo tener desde la familia, ni hablar que si la familia está estudiando enfermería. Es decir, yo una vez que tengo el conocimiento, tengo que actuar, proteger, cuidar a mi entorno y a mis pacientes. Entonces, este conocimiento es para el cuidado de las personas, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos crónicos, ya lo habíamos dicho, todo lo del sistema nervioso central, tolerancia, dependencia física y psíquica y la abstinencia. Ese es el efecto adverso crónico. Dije que está contraindicado en el embarazo y acá lo encontré, dice que el 35% de los pacientes después de las 4 semanas genera una dependencia. Y por último, de este grupo solamente voy a nombrar al diazepam, al Valium, ya hablé del midazolam, el alprazolam, y el diazepam es un fármaco que cuando lleguen a la práctica también le van a preguntar, porque lo vimos en anticonvulsivantes, ¿se acuerdan? En la clasificación. Bueno, se utilizan en las convulsiones. Es un fármaco sumamente lipofílico. ¿Qué quería decir lipofílico? A ver, voy a esperar hasta que alguien me conteste. Sé que lipo está asociado a las grasas y fílico es como que está... Afinidad. Como, afinidad. Afinidad. Totalmente, gracias, Denis. Lipofílico, pregunta de examen, también estuvo en el examen la pregunta, es que si es lipofílico, tienen mucha afinidad por el sistema nervioso central en particular, pero tiene una gran absorción. Esto hace que si ustedes razonan esto, lo ven en la clasificación y ven que ¿dónde está en la clasificación el diazepam? Tiene un efecto sumamente prolongado porque es un fármaco muy lipofílico que se absorbe mucho y tiene un tiempo de vida media muy alto. Por lo tanto, coincide. Lipofílico alto, mayor tiempo de acción, mayor ingreso al sistema nervioso, por lo tanto le tengo que dar menos dosis porque una sola dosis dura 24 horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo habíamos dicho que la epilepsia se utilizaba en epilepsia, lo vimos en epilepsia, lo volvemos a ver ahora, lo vimos en el otro cuadro y lo volvemos a ver ahora. El diazepam lo tienen que tener
cuando vayan a la guardia, a la práctica, se los va a preguntar el profesor. Y también el tema del el SOMID, yo le digo SOMID porque lo tengo más presente, el midazolam, como para intubar y para la preanestesia. ¿Estamos? Cerramos el tema de tranquilizantes menores, pasamos rápidamente al de tranquilizantes mayores, también llamados antipsicóticos, también llamados neurolépticos. El término neurolépticos lo van a encontrar en muchísimos fármacos en el prospecto, se los digo, pero ya no se usa. Los nuevos fármacos ya salen con el prospecto con el nombre de antipsicóticos. Pero neuroléptico es lo mismo, ¿sí? Era para que supieran. Se les llamaba así porque tenían una serie de efectos secundarios que hoy, como cada vez que les digo que hay nuevos fármacos, se buscan menores efectos adversos. Entonces, a esto se le llamaban neurolépticos cuando los efectos adversos eran muchísimos y por eso ya casi no se los pone en el prospecto con ese nombre, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los tranquilizantes mayores o antipsicóticos? Justamente en casos de esquizofrenia, de manía, de psicosis, de demencia, de consumo de sustancias o de trastornos depresivos agudos o graves. Vamos a ir por parte. Vamos a ver, los escucho así brevemente. ¿Alguien ha tenido, recién me preguntaron por la clozapina, que ya vamos a llegar, pero alguien ha tenido en su trabajo, en algún ámbito, algún manejo de estos psicofármacos, que quiera decir algo como para hacer un aporte? Yo del litio, profe. Ahí vamos a llegar. Esa es la última parte, sí. Bueno, si nadie tiene algo para decir, digo que la esquizofrenia es un trastorno mental con tendencia a la cronicidad, con síntomas psicóticos como alteración del pensamiento, alteración de la percepción, alteración de los sentimientos, alteración de la conducta. Eso es una esquizofrenia. Dije tendencia a la cronicidad porque hay casos que puede ser reversible. Algunos casos, ¿sí? Por eso, ahí estamos. ¿Y cuáles son los síntomas? Ya lo dije, hay algunas manifestaciones, pero las alucinaciones es uno de los síntomas de mayor prevalencia en estos cuadros. Lenguaje desorganizado, ideas delirantes. En realidad son todos trastornos que son incompatibles con la realidad para un desarrollo y un manejo y de una vida normal, porque hay toda una conducta que no es compatible. No sé si soy clara. Yo les había recomendado, a ver, lo vuelvo a repetir, un libro muy chiquitito para que estos son todos conceptos de psiquiatría, que por si quieren profundizar un poquito más, de Graciela Jorge, si quieren anotarlo, es muy chiquito, muy lindo, y cómo abarca la farmacología. Yo lo he sacado de ahí a esto porque los conceptos de esquizofrenia, manía, todo eso yo no los tenía y los saqué de este libro. Es por si quieren, se llama Psicofarmacología para psicólogos. Entonces, de Graciela Jorge, por si quieren leer estos conceptos más profundamente acerca de la enfermedad. Bueno, seguimos. Entonces, esto es un cuadro de esquizofrenia. Un cuadro de manía se refiere a un exceso de energía, hay poca necesidad de sueño y hay también una pérdida de noción de la realidad. Entre el 0.2 y el 1% de la población
se le administra fármacos antipsicóticos. También acá pueden entrar en la Organización Mundial de la Salud y evaluar cuál es la población, cuáles son los países que más problema tiene, cuál es la franja etaria en la que más se da. Es decir, son todas cosas que nos hacen pensar, relacionar y ver nuestro país y cómo estamos posicionados, ¿no? Ahí podemos decir que en el caso de los tranquilizantes menores, ¿a nivel de qué neurotransmisor actuaban? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Lo dije antes. ¿Del GABA? Del GABA, ácido gamma aminobutírico. Y ahora, en el caso de los antipsicóticos o tranquilizantes mayores, actuamos a nivel de los receptores de la dopamina también, pero receptores específicos, el receptor D2 de la dopamina. A mí me interesa que sepan a nivel de qué neurotransmisor, porque eso me va a decir cuáles van a ser los efectos adversos que va a tener ese fármaco, ¿sí? ¿Qué acción tienen los antipsicóticos? Tienen una acción de inhibir justamente las alucinaciones que poseen los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Se da mucho en el caso de los pacientes mayores, en casos de demencia, porque la demencia puede ser una demencia precoz, que en este caso estaríamos hablando de psicosis, esquizofrenia, o la demencia propia senil de un adulto mayor, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? La demencia es un cuadro propio de un deterioro neuronal por los años, y bien que los abuelitos dicen, sí, ya está con demencia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que ya ha tenido una pérdida de la realidad, que hay deterioro de la memoria, hay un deterioro de la razón, del entendimiento, que lo hace... ¿Cómo? ¿Cómo? Cognitivo. Claro, entonces eso es demencia. Y si eso es precoz, es porque hay una enfermedad, otro cuadro, pero si en el caso de que sea para un adulto mayor, ya estamos hablando de una demencia senil, ya por la edad. Estos fármacos tienen efectos adversos también leves y graves. En el caso de los leves, han visto que todos estos fármacos tienen muchísimas reacciones adversas. O sea, empezamos con anticonvulsivantes y ahí no hemos parado. Todos tienen reacciones adversas, muchas. Y acá les voy a dar algunas palabras que yo no sé si las puse en el apunte, creo que no, para no complicárselas, pero si alguien quiere indagar y averiguar, y es, dentro de los efectos adversos leves de los antipsicóticos tenemos las distonías, las disquinesias, la acaticia. Son todas palabras para el glosario, para que enriquezcan su vocabulario. ¿Cuál era la última? Disquinesia, acaticia, distonía. Sequedad, sudoración, constipación, visión borrosa, aumento de peso, eso es como una generalidad, ¿no? Pasa en la mayoría. Y efectos muy graves que, como les dije, el médico va a definir si lo va a usar o no y en qué casos. Por supuesto, el síndrome de discontinuar el fármaco, en este caso en particular, es muy grave. Acá tiene que ser bajo estricta vigilancia del médico. ¿Y qué más les puedo compartir? Que hay una clasificación de los antipsicóticos típicos que están en el cuadro, no sé si lo tienen a mano, y los antipsicóticos atípicos. Dentro de los típicos tenemos la clorpromacina, que es el más viejo, la levomepromacina,
el haloperidol y la sulpirida. Yo no les voy a preguntar, y no creo que les pregunten directamente en un examen, a ver, menciónenme todo, la clasificación. Me interesa que ustedes sepan que hay antipsicóticos típicos y atípicos. Los típicos que actúan a nivel de la dopamina, que son los que actúan eliminando las alucinaciones, que son fármacos que se utilizan muchísimo, sobre todo en la demencia senil, que interaccionan muchísimo con los alimentos. Eso por un lado. Y acá sí, con la pregunta que me hizo una compañera, entramos a los antipsicóticos atípicos, que son los nuevos, la nueva generación de antipsicóticos. Estos antipsicóticos atípicos actúan a nivel de la dopamina, pero también actúa a nivel de receptores específicos de la serotonina. Y acá tienen una particularidad, que si bien disminuyen la cantidad o algunos efectos secundarios, esto sí es pregunta de examen, porque lo tienen que saber para la vida profesional, es que nos encontramos con fármacos de nueva generación, como por ejemplo la clozapina que mencionó Soledad. Soledad creo que me preguntó recién. Que son fármacos que tienen un tratamiento muy, muy, muy particular. Les cuento. La clozapina, marca comercial Lapenax, para poder prescribirlo, en principio el médico, por supuesto, decide que un paciente lo necesita, tiene que cumplir con ciertas características el paciente. Pero luego, una vez que pasó esa indicación y que puede tomarlo, tiene que ir a una farmacia que esté autorizada para venderlo. En mi caso, yo no estoy autorizada porque tengo que hacer un curso, una capacitación para poder expenderlo y para poder hacer un seguimiento al paciente, porque tiene efectos adversos graves como la agranulocitosis, que es la baja de glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa de las infecciones. Profe. ¿Sí? Yo soy acompañante terapéutico y tengo una paciente que tiene trastorno límite de la personalidad. Ajá. Y ella toma clozapina. Ella todos los meses, ella se hace atender en el Carlos Pereira. Todos los meses, ella, para que le vuelvan a recetar los medicamentos, se tiene que hacer un análisis de sangre. Por la clozapina, por esto que está diciendo usted. Perfecto, eso es. Muchísimas gracias, Jenny. Muy valioso tu aporte, muy valioso. Una estrellita. Andrés, sí. Una estrellita. No, nada, licenciada. Bueno, eso, ¿no? Que no en todas las farmacias se puede comprar este medicamento, porque, como les digo, el farmacéutico tiene que hacer un seguimiento del paciente desde la parte administrativa y de las recetas, qué sé yo, y a su vez, desde la parte médica, hacer un control constante de la concentración del fármaco y hacer un chequeo de los glóbulos blancos de la paciente para ver que no estemos generando un problema a nivel de defensas, que es la reacción adversa más grave que tiene todo este grupo de fármacos, en particular la clozapina. Esto es pregunta de examen, pero aparte ustedes tienen que salir de esta farmacología con algunos conceptos básicos. Ni hablar de la penicilina, ni hablar de la vancomicina. Ahora estamos acá y les digo, clozapina. Tienen que manejar clozapina, diazepam, midazolam.
¿sí? Para entrar a una práctica profesional con un conocimiento básico. Bueno, y dentro de este grupo también está la risperidona, que es el famoso Risperdal, olanzapina, Midax, quetiapina, el Seroquel, pero todo esto con una receta particular del médico, se expende normalmente y en cualquier farmacia. Pero la clozapina tiene un tratamiento especial y un tratamiento postventa, que es lo que dijo Jenny, ese control médico bioquímico todos los meses. Reacciones adversas, lo repito, agranulocitosis, palabra difícil, baja el nivel de los neutrófilos, aumenta de peso, sedación, somnolencia, alteración, insomnio, agitación, mareo, cefalea, hipotensión, que son las reacciones de casi todos estos fármacos. ¿Contraindicado en quién? ¿Quién creen ustedes que va a estar contraindicado la clozapina? Mujer embarazada. Por supuesto, pero ¿quién más? Pacientes inmunodeprimidos. Tal cual, los pacientes que tengan problemas de médula ósea, que esté involucrado algún problema inmunológico. Exactamente. Entonces ahí no lo podrían indicar. Yo pienso, fíjense que cuando por ahí yo los vendo, la clozapina no la vendo, pero digo, no la vendo porque no alcancé a hacer el curso, porque lo tengo que hacer. Pero cuando yo me pongo a pensar un poquito desde el otro lado, desde una familia que tiene un paciente con estas características, que necesita el fármaco, que debemos estar informados, debemos estar para ayudar, debemos saber para poder ayudar, ¿no? Porque hoy ustedes cada día tienen un conocimiento, una cosita más que les sirve para ayudar, a cuidar a las personas. Todas las reacciones adversas de estos fármacos, ya las dijimos, pero hay una en particular que es la hiperprolactinemia. A ver qué quiere decir hiperprolactinemia. Aumento de la prolactina. Perfecto. Fíjense, vuelvo a decir lo mismo que dije en la clase anterior, que son fármacos que tienen una acción, pero se los utiliza por la reacción secundaria. En este caso, la hiperprolactinemia se la utiliza a algunas mamás que están amamantando para poder generar la lactancia, no porque sea un tranquilizante mayor o antipsicótico, ¿se entiende? ¿Esto para qué sirve este conocimiento? Por los 5 correctos. Cuando yo hablo con un paciente y le digo, mira, le voy a administrar un fármaco, o el médico le ha indicado este fármaco, no se asuste porque la mayoría lee el prospecto, dice antipsicótico, usted no tiene una psicosis. El efecto del medicamento es una hiperprolactinemia que va a hacer que usted genere, ¿se entiende? Esta información es valiosa para eso. Vitral se utiliza para... Exactamente, que es la sulpirida. Está dentro de este grupo. Bueno, quiero entrar a un tema que otra compañera también me preguntó en la otra clase, pero a ver, Sara, ahí está. Sí, que es el tema de los estabilizadores de ánimo. Este es otro grupo que acá entra lo que Betsy ya viene contándonos de la otra clase, y es el famoso trastorno bipolar. Acá entran otro grupo de fármacos que vamos a estudiar a ver primero cuál es la enfermedad. Hablamos en los tranquilizantes menores de ansiedad, en los tranquilizantes mayores hablamos de esquizofrenia, así en términos generales. Hablamos de manía, psicosis, demencia. Pero en el caso de los estabilizadores del humor, vamos a hablar del trastorno de bipolaridad. Cuando hablamos de trastorno de bipolaridad, hablamos de un trastorno o una estabilidad o un desequilibrio donde hay psicosis y manía. ¿Qué quiere decir?
que el paciente va de un estado de excitabilidad total, euforia, a un estado de depresión. Eso puede durar días, meses. Entonces va y viene. También se lo ha llamado, tiene un nombre que yo lo busqué, se llama, chicos, es horrible, pero lo van a poder encontrar. Se lo nombraba como locura circular en una época, porque el paciente iba y venía desde ese estado de euforia a depresión. Se llama, como dije, trastorno bipolar. La depresión severa sería un trastorno unipolar, ¿sí? El trastorno de bipolaridad es un trastorno, como dije, cíclico, muy frecuente. También ingresen a la estadística mundial y fíjense la cantidad de gente que posee esta afección. Y acá vamos a entrar a un fármaco en particular, que ya ves si lo dijo, que es el famoso litio. A ver, quiero que me cuenten ustedes qué saben, qué han escuchado del litio, todo lo que sepan del litio, para que fijemos este concepto. La verdad yo no lo he escuchado. A ver, Andrés, usted por su trabajo. No he escuchado nada, licenciada. Bueno, les cuento. El litio, en primer lugar, ustedes ya estudiaron química, ¿no? Seguramente. Sí, prof, un elemento de la tabla periódica. Elemento de la tabla periódico. Número 3. ¿Cómo se escribe litio en la tabla periódica? L mayúscula y minúscula. Perfecto. El litio, en primer lugar, es un elemento de la tabla periódica que se encuentra en la naturaleza, se encuentra en los alimentos y se encuentra en nuestro organismo en una proporción muy, muy pequeñita. En el caso de los alimentos, busquen porque muchos alimentos tienen litio, pero les quiero dar un dato de color, que es información general, que el litio es la puja de hoy a nivel mundial de los países ricos. Nosotros tenemos la fuente muy, muy, muy grande de litio en el norte, en los salares, que es ahí de donde se extrae el litio, porque es un elemento que se utiliza en la tecnología, para las baterías. Si todos los teléfonos tienen, o algunos otros elementos tecnológicos, llevan litio. Esto de que explotan, han visto esos que se incendian solitos, esos monopatines y todo eso, es porque las baterías de litio tienen una característica, es un metal que tiene determinadas características y que es una fuente natural de riqueza de nuestro país. Argentina, Chile, China, India y no sé qué otro son los países más grandes con fuentes naturales de litio. Esa es una riqueza que tenemos en el norte, que es una puja, así como las famosas reservas de acuíferas, ¿no? Que tenemos también en el noreste argentino. ¿Por qué les cuento esto? Porque me pareció importante que a veces cuando uno va estudiando algún tema, lo desarrolle para todos lados. A ver, ¿de dónde sale el litio? ¿Dónde está el litio? ¿Y cómo lo incorporo a mi organismo? El litio es el único fármaco no el único, pero es el más importante de los fármacos con nombre comercial Seglution, por si alguien lo quiere saber, que se administra en el trastorno bipolar y que da muchísimos resultados. Dentro de la industria esta que le digo, la tecnología, también se da la industria farmacéutica, o sea que también está. Lo que pasa es que a nivel tecnológico mundial el litio es sumamente requerido. En la industria farmacéutica es muy poquito porque la producción de este fármaco es poca. ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como no, yo sigo viendo 3 caritas nada más, entonces no sé si me están siguiendo. Bueno, entonces... Profe, yo no prendo la cámara porque se me va mucho el internet, vivo en una parte Sí, donde... eso me habían dicho, pero de vez en cuando así un hola, una carita, está bueno. Pueden creer, todavía no me acuerdo la palabra, pero me voy a acordar y la voy a enviar. Y son 10 reglas que están en internet y están en cualquier curso que ustedes vayan a hacer. Me interesa que lo sepan. Bueno, entonces, el litio, repito, elemento de la tabla periódica, se encuentra en la naturaleza, se encuentra en los alimentos, muy poquito en nuestro organismo, y es la droga patrón y base para el tratamiento del trastorno bipolar. Hay muchísima gente con trastorno bipolar, no se conoce su mecanismo de acción, y tiene una acción antimaníaca y antiagresiva, porque esos trastornos son muy extremos y a veces ese es uno de los efectos que tiene, digamos, la enfermedad. Otro de los fármacos que se utiliza acá es los antiepilépticos, el ácido valproico, la lamotrigina y el topiramato. Y acá vuelvo a decir lo que dije ya creo que 3 veces. No encasillen a estos fármacos con una acción terapéutica. Fíjense que estamos hablando de trastorno bipolar y estoy hablando de anticonvulsivantes como tratamiento, como fármaco para el tratamiento. Estoy hablando de dolores agudos, no sé si lo dije acá, porque por ahí me olvido. ¿Hablé acá de la fibromialgia? No. Sí, en la clase pasada lo dijo. La clase pasada, bueno, ¿se acuerdan que dije que la amitriptilina se utiliza por su efecto analgésico? Bueno, acá también utilizo el gabapentin que se utiliza en la neuralgia del trigémino, también en el tratamiento de los trastornos bipolares. A mí me interesa que ustedes reconozcan al litio como droga patrón de este grupo del tratamiento del trastorno bipolar, porque requiere también, es extremadamente tóxico y requiere muchísimos estudios y seguimiento del paciente. Eso es lo más importante. Si en la intoxicación llegamos tarde, digamos, a la dosificación y nos fue la mano con la dosificación del paciente, el paciente queda con un trastorno a nivel de riñón que hay que dializarlo. No queda otra, porque el efecto tóxico renal es muy, muy grave. Y bueno, a mi paciente le pasó. ¿Cómo? A mi paciente le pasó, que ahí es donde yo le decía que supimos lo de la curva de donde hace más daño que beneficio, le hizo a ella en ese momento. ¿Qué pasa? Que esta persona es una persona de 35 años y se quiere manejar la medicación sola. Entonces ahí estuvo el problema. Esto que acabas de decir, Bessie, es importantísimo. Volvemos a cuando yo los conocí a ustedes. ¿Quién administra el medicamento? Y llegamos a la conclusión que ustedes son los fundamentales en el sistema de salud, pero el familiar es el que maneja el medicamento. Y si el familiar y el paciente... Hermana pediatra y cuñado neurólogo, cuñada odontóloga, hermano clínico. ¿Y cómo le pueden dar? Yo nunca lo he entendido. Yo ya la cuido cuando cae al hospital, veo siempre en crisis. Pero yo no entiendo hasta el día de hoy cómo le dan el pastillero para que ella lo administre. No lo entiendo. Porque se cansan y dejan abandonar a las personas. La administración de medicamentos, chicos, yo los vuelvo a invitar. Por favor, lean de la Organización Mundial de la Salud la administración de medicamentos, todos los bemoles. Esto que acabas de contar de la familia, del paciente mayor, en los geriátricos, cómo es el tema de la dosificación. Es un tema que si empezáramos desde lo chiquito, nosotros, cada uno, en lo individual, a generar acciones de seguridad, de no dañar, de evitar errores, podríamos hacer un impacto en la salud, pero hay que tomar conciencia. Esto que acaba de decir Melissa, el familiar se cansa
bueno, no hay que cansarse, hay que seguir hasta el final, hay que luchar y hay que cuidar. Lo que pasa es que a veces, sí, las personas con ese tipo de enfermedad ya llegan a una cierta edad en la que dicen, yo soy grande, soy adulto, manejo mi vida, y de repente como que alrededor la familia, vaya a saber hace cuántos años viene manejando esta situación, entonces como que ya lo dejan a merced del psiquiatra, del médico de cabecera y listo. Sí, yo creo que eso, pues esto justamente es el acompañamiento terapéutico. Hay muchas veces que la familia no puede con todo, entonces piden a la obra social todo un acompañamiento terapéutico. Entonces, uno de los casos que yo tengo, que era el que le comentaba recién, es que esta paciente toma tanta medicación que alguien se la tiene que controlar. Entonces yo le voy administrando día a día la medicación que tiene que tomar. Qué bien. Bueno, esa, Melissa, me parece una buena salida. Si la familia se cansa, que ponga una persona que claro, ellos no quieren poner personas, y aparte de su profe, pero fíjense, la madre que es bipolar, pero esta chica, bueno, y un sobrino ya. Ahora, a eso iba. Dos cosas. Primero, la importancia de la administración de fármacos sumamente tóxicos. Estamos hablando de un deterioro, de un cansancio familiar, del cuidador y qué sé yo, y el tema es cuando hay recursos y cuando no hay recursos. Cuando se puede y cuando no se puede. O sea, hay porque que ver si cae el Pereira, claro, los médicos del Pereira también es otro asunto. Claro, yo desconozco, no sé, Melissa, cómo será. Sí, he estado ahí y sí. Cómo será, ¿no? Pero hay distintas situaciones particulares. El tema es que cada uno de nosotros tomemos conciencia del manejo de algunos fármacos como estos, que son sumamente tóxicos, la importancia de que no se pueden ranurar algunos comprimidos, como vimos en los anticonvulsivantes, que debemos respetar las dosis, los horarios, etcétera, etcétera. Y al reconocer efectos adversos, estamos también cuidando al paciente. Porque, bueno, de esto podría darles muchas historias que tengo porque ya estoy vieja, pero que son interesantes a la hora de decir, pucha, uno cortito. Mi papá estuvo en un geriátrico y yo lo iba a ver mañana y tarde porque estaba muy triste porque lo tuve que llevar ahí. Y podía ver cuándo le habían dado el medicamento y cuándo no, porque empezaba con un temblor o empezaba con una transpiración o empezaba con un labio seco. Entonces yo podía advertir si había tomado o no el fármaco. Me iba al pastillero y efectivamente no lo había tomado. Entonces no se lo habían dado. Un ejemplo. Entonces digo, estas cosas sirven para cuidar primero, como dije, al entorno, pero si tengo luego mi profesión. Y quiero terminar con el tema, chicos, chicas y chicos, y es que causas, Bessie dijo un adelantazo, y es que estas causas del trastorno bipolar no tiene causas claras, pero hay combinaciones genéticas y hay combinaciones ambientales, ¿sí? Ambientales en cuanto a la vida que tiene ese paciente. Todas las enfermedades psicóticas, si hay un antecedente familiar, suma. Si hay dos antecedentes familiares, multiplica. Entonces, si a eso le sumo el factor socioambiental, es decir, lo laboral, lo familiar, la pareja, el estrés, lo económico, y todo confluye a un estado muy, muy negativo, esto se agudiza o bien desencadena estos trastornos. Por eso esto sucede en pacientes jóvenes también. Es interesante este cuadro porque es que como muy nuevo con respecto a los anteriores, y estaría bueno que lean un poco esto de trastorno bipolar porque es un tema. Quería hacerles una pregunta, chicos, y es, en general, yo no sé si les pregunté, si ustedes tienen algún sueño o proyecto
de dónde se ven como enfermeros, dónde se ven desarrollando su tarea profesional. O no, capaz que todavía no lo tienen decidido, pero a ver, ¿dónde les gustaría? A mí me gustaría la rama de materno-infantil. Ajá. ¿Alguien más? ¿Ya tiene alguien algo pensado? ¿Dónde le gustaría? Sí, mi idea es la parte pediátrica. Pediátrica, Dayana, ¿qué más? Mi idea era terminar la carrera y meterme en el servicio. Carla, ¿de qué servicio, de qué? ¿En el servicio militar? Ah, muy bien. Ajá, qué bueno. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, que me cuente. A mí me gusta la comunitaria, profe. A ver, Yo ya trabajo, por ejemplo, en un hospital, pero trabajo en la parte administrativa. Y me gustaría mucho ya meterme en la parte interna. Si bien es un hospital muy chiquito, me interesa todo lo que tiene, desde clínica médica, infectología, rehabilitación. Qué bueno, qué bueno. A ver, Bessie, ¿qué dijiste que no te escuché? A mí me gusta la parte comunitaria. Ajá. ¿Qué sería? ¿Un centro de salud? No, terreno me gusta. Ah, vacunar, por ejemplo. Sí, o hacer proyectos, póngale, para ir a las comunidades huarpes, a todos estos lugares donde no hay acceso. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. ¿Quién Dar más? capacitaciones. Ah, qué bueno. ¿Quién más, chicos? ¿Alguien? Yo les pregunto esto porque siempre hablo yo y no va a terminar el año y no los voy a conocer, por supuesto, a todos y en profundidad cada uno qué piensa de la carrera, ¿no? Pero a veces cuando uno dice algunas cosas o comparte algunas experiencias, sabiendo que hay intereses, por ejemplo, en maternidad o intereses en lo comunitario o interés, bueno, eso por ahí hay algunos aportes desde lo vivido, lo que uno va estudiando, qué sé yo, que suman o abren un camino. A mí me llama particularmente la atención los centros de salud que faltan en la provincia, en las zonas más despobladas y la falta de enfermeros. Yo no sé si hay falta de profesionales enfermeros en general o por qué no hay tantos, o por qué no hay centros de salud habilitados, digo, en lugares lejos. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Pasa que primero están mal pagos. Y bueno, hay muchos centros de salud que dependen también de los municipios. Y por ahí los municipios no invierten tampoco tanto en la calidad de, digamos, de los lugares o pagan zonas inhóspitas. Influyen un montón de cosas. Sí. Y sí, como todo, chicos, hay un equilibrio entre la vocación, la realidad que hay que vivir y que hay que buscar también un sueldo que sostenga, eso se entiende. Es que hay muchos profe enfermeros que están sin trabajo. ¿Ah, sí? Hay muchísimos enfermeros sin trabajo. Trabajan particular, terminan trabajando en cuidados de casa, en casa, con internaciones domiciliarias. Ese es el problema. O sea, dicen que hay mucha demanda, pero también hay mucha gente sin trabajo. Eso es una realidad. No sé a qué se debe que están así sin trabajo. Claro, disculpen que les pregunté esto porque no es para meterme en sus vidas, sino porque conocerlos y porque como yo tengo una mirada de la salud, donde veo que acá hace falta algo, acá hace falta algo, acá hace falta algo, y entonces no entiendo por qué falta, digo, profesionales. Farmacéuticos no hay nada. Pero enfermeros me parecía que sí había lo suficiente como para cubrir. Tengo amigas que trabajan en Lavalle y otras en Rivadavia, y los centros de salud de la zona no tienen enfermeros. Entonces un niño se accidenta en aquella zona y no tienen cómo resolverlo. Un niño, un adulto. Entonces, esas cosas me preguntan. ¿Cómo?
Profe, también hay otra realidad. Yo trabajo justamente en la parte de lo que es recursos humanos. Y si bien hoy en día la política está cambiando, por ejemplo, ya no sé, pases a planta no hay. Entonces, a nivel gubernamental le hablo. Ajá. Entonces, lo que se prefiere son los prestadores. Entonces, se van jubilando mucha gente y no se van dando alta por baja, que se le llamaba antes. O sea, se jubilaba uno, entraba otro. Hoy en día se pelea un montón para llegar a lo que es un cargo que se tome un enfermero. Claro. O sea que cada 3 jubilados, con suerte, se repone uno y nada más. Eso a nivel público. Claro. Monotributista, a lo mejor. Claro. La idea del gobierno es de que dentro de unos años, aproximadamente se calcula que entre 5 y 6 años, solamente que los nuevos aspirantes sean todos prestadores, o sea que todos le facturen al gobierno. Está bien. Ajá. Sí, en la parte privada también están haciendo lo mismo. Yo les quería contar algo que yo ahora estoy haciendo, uno de los posgrados que estoy haciendo, que es gestión y política de los medicamentos. Hay una sola enfermera, son la mayoría médicos, farmacéuticos, qué sé yo, y una enfermera. Y a mí me llamó mucho la atención la búsqueda de ese camino de desarrollo profesional, porque hay muchos enfermeros que ya se han dado cuenta que pueden gestionar instituciones, gestionar la carrera, gestionar los espacios, todo donde tenga que ver la salud, hospitales ni hablar, bueno, ya lo dije. Entonces digo, ya hay una búsqueda de que el enfermero está en lugares estratégicos de gestión para mejorar esos cambios de la profesión, ¿no? Que siempre pasa. Es una curiosidad que tenía porque a veces salen cursos, salen cosas, oportunidades para compartirlas, digo, sabiendo que hay intereses particulares, se pueden sumar cositas. Bueno, un placer como siempre compartir con ustedes, les debo esa palabra que quiero que la tengan, ya les voy a pasar. Profe, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Jenny. Sobre el inyectable Invega. Ajá. Que también se le administra a las personas con trastorno de bipolaridad. No tengo información ya para darte así como concreta y científica. Me asesoro con el prospecto. Yo nunca lo he tenido, ni lo he vendido, ni he recibido una receta. Entonces me asesoro y les doy, si les interesa a todos, porque es del tema, un aporte en un ratito. Termino la clase y me pongo en eso. Bueno, profe, gracias. Como no lo he vendido ni me he metido en el tema, tampoco. Sí, se usa mucho para el trastorno de bipolaridad y para el trastorno límite de la personalidad, para las dos cosas. Melissa, ¿vos sí lo has vendido? ¿Lo vendés? Sí, pero es muy, muy controlado. Y controlada a quien se le expende, porque justamente produce muchos efectos adversos. Sí, muchísimo. Bueno, ahí me pongo, mira, me has clavado una duda gigante. Hoy doy respuesta a eso y a ver qué tengo yo, y si vos, Melissa, tenés algún dato más, también sumá, así entre todos. Bueno, no hay problema. Un placer, chicos, que tengan buena semana. Nos encontramos el jueves con un tema nuevo que va a ser... les quería preguntar, ¿ustedes se les complica, les gustaría que el jueves 21 de septiembre, Día del Estudiante, nos encontremos igual o no? Yo no tengo problema. Yo tampoco. ¿En qué pizzería, licenciada? La pizzería que está en la calle de Arístides, a la... Bravo, usted es muy top. A las 16, la misma hora. Profe, le quería hacer un comentario. Paga Idixa, chicos. Le quería hacer un comentario. En España los enfermeros ya pueden recetar medicación. En Buenos